Buenas noches a todos los que se conectan, buenas noches a todos los que nos han esperado. Estamos iniciando ahora el primer conversatorio del ciclo de cine virtual Bolivia Radical. Esta es una actividad del Festival de Cine Radical organizada con Imagen Docs y el Centro Cultural de España en La Paz, que va a durar hasta finales de este mes de julio. Son 8 sesiones y diferentes actividades a lo largo de este mes. Esta primera actividad de transmisión en vivo es este conversatorio con el realizador cochabambino Martín Bullock. Martín, bienvenido, un gusto saludarte, un gusto tener a una de tus películas como apertura de este ciclo. Hola, Mari Carmen, un saludo a todas y a todos y encantadísimo de poder compartir un poco, lo que ha sido la peli y otras preguntas que vayan surgiendo con la gente que se ha conectado. Bueno, esta película es una película fundamental para la cinematografía boliviana, del siglo XXI, y empezar con esta cinta, este ciclo, ha sido realmente algo muy esperado por el público. Los comentarios que hemos recibido a través de Instagram, a través de Facebook, de las redes sociales del Festival de Cine Radical, han sido, por ejemplo, que esta cinta no había la gente no había tenido la oportunidad de ver, mucha gente no había tenido la oportunidad de ver Lo más bonito y mis mejores años hasta ahora, ¿no? El ciclo tiene un sistema que es el que hemos socializado durante estas semanas de inscripciones para acceder a los visionados, ¿no? Son un total de 10 películas divididas en 8 sesiones. Lo más bonito y mis mejores años es la primera película de esta primera sesión del ciclo, y el acceso a los visionados se realiza a través de inscripciones, a través de links a formularios para cada película en particular, que se socializan, ya están abiertos para todas las películas, y a través de esta inscripción la gente recibe en su correo electrónico 24 horas antes del conversatorio, en este caso de este conversatorio, el enlace para ver la película. Entonces, mucha gente, 350 personas en total, en concreto, para esta primera sesión, han podido realizar el visionado virtual desde sus casas, desde sus dispositivos, de Lo más bonito y mis mejores años. Esta modalidad que les comento de inscripciones para visionados virtuales y conversatorios en transmisión en vivo a través de la página de Facebook del Festival de Cine Radical, se va a repetir para todas las sesiones del ciclo, es decir, hasta fines de este mes de julio. La programación y estos links de inscripción para recibir los enlaces de las películas están todos disponibles en la página de Imagen Docs, que es www.imagendocs.com, y todos estos links están socializados en las páginas sociales, en las redes sociales del Festival de Cine Radical, de Imagen Docs y del Centro Cultural de España en La Paz, que es la institución a través de la que también con su apoyo se hace este ciclo. Bueno, Martín, te propongo dividir esta conversación en 2 partes. Primero, queremos hablar contigo, queremos que la gente también participe de esta conversación acerca de Lo más bonito y mis mejores años, que es la película en concreto que forma parte del ciclo Bolivia Radical. Luego también quisiéramos en una segunda parte poder conversar contigo acerca del cine en general, acerca de tu cine en general, ¿no? Otras películas en relación a Lo más bonito y mis mejores años, pero también de manera independiente, otras piezas que has ido presentando, una de muy manera reciente, hace 2 años has estrenado Eugenia, tu tercer largometraje. Y bueno, entonces te propongo esa modalidad, separar esta conversación en esos 2 momentos, ¿no? Yo quisiera conversar primero contigo, hablar contigo sobre lo que significa para ti volver a pensar en esta película, en Lo más bonito y mis mejores años, 15 años después de su estreno. Tú estrenaste esta película en 2005 y bueno, pasaron muchas cosas, hiciste mucho más cine, te involucraste en otros proyectos. Este es como que el inicio
la pieza que te dio a conocer, ¿cómo la ves ahora, 15 años después? Sí, a ver, siempre que pienso en lo más bonito, pienso como en dos momentos, ¿ya? O sea, el momento, digamos, de preparación, de rodaje, de edición, etcétera, digamos, de concepción de la obra, y el primer día que la muestra a un público, es decir, la primera proyección en sala, como, como una divisoria de aguas, digamos, ¿no? Porque hasta ese momento yo, digamos que nunca me había enfrentado a la noción real de lo que significaba mostrar tu obra a un público, sí, a un público en general. Sí, había hecho cosas, había hecho un montón de cortos y había mandado por aquí, por allá, había hecho unas pequeñas proyecciones aquí en Cochabamba, etcétera, pero eh, aquí fue distinto, ¿no? Aquí fue distinto, no sé si por la manera en que se estrenó la película, quizás un poco por el ruido que causó, no sé, por varias condiciones, por ser un largometraje, por ser una cosa más seria, digamos, ¿no? De lo que había hecho antes. Eh, entonces, siempre cuando pienso en lo más bonito, pienso como en esos dos momentos, ¿no? O sea, antes de mostrarla a la gente y la repercusión que tuvo como película y en mí, digamos, y previo a la presentación, ¿no? Previo a la presentación es como, fue como casi un juego en serio, es decir, no había mucha conciencia mía de lo que significaba el mundo del cine, ni a qué me estaba enfrentando, sino simplemente había un deseo de hacer con un grupo de amigos, contar una historia, poner una serie de inquietudes en la pantalla. Por supuesto, yo ya quería dedicarme al cine entero y por supuesto que tenía inquietudes artísticas, búsquedas que venía varios años haciendo, ¿no? Pero eh, fue más una, fue una experiencia casi de amigos, digamos, ¿no? Hacer una experiencia así, no quiero llamar joda porque puede sonar muy, pero sí era como una cosa, a ver, hagamos una película, ¿no? La pienso un poco desde ahí, che, en el sentido, digamos, de creación, ¿no? Después, en términos de lectura y eso, sé que se ha escrito muchas cosas sobre la peli en ese momento y recientemente, no sé, a lo largo de estos años. Y ahí yo prefiero no interpretarla mucho. Eh, sí, no sé si respondo un poco a tu pregunta. Sí, tal vez podemos hablar un poco de estos dos momentos que mencionas, ¿no? Este primer momento que tiene que ver con la producción, ¿no? Con el proceso mismo de hacer la película. Y tomo dos cosas que mencionas, ¿no? Este deseo de hacer en colectivo, ¿no? Con amigos. Y por otra parte, las inquietudes, ¿no? Película cuando tenías 23 años. Y bueno, el grupo que te acompañó, estos amigos con los que también se movía ese deseo de hacer cine, también eran parte de tu generación, ¿no? Entonces era gente joven, digamos, proponiendo una serie de inquietudes, ¿no? Me llama mucho la atención esa palabra, ¿no? Inquietudes, porque pienso que es una película que, más allá de plantear estéticas, temáticas, como quiera llamarse, cerradas, es una película que plantea inquietudes, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde ustedes pensaron esto, ¿no? Si querían, si este deseo de hacer era realmente algo que querían mostrar, o sea, crear algo que muestre ciertos posicionamientos, opiniones, etcétera, de ustedes como grupo, de tú como director, o si más bien era algo más abierto, ¿no? Algo que tenía que ver con simplemente lanzar algo, hacer algo por primera vez de tan largo aliento, un largometraje justamente.
Eh, a ver, mm, o sea, sí pienso que en ese sentido es una película bastante juvenil y digamos que está hecha más con el ímpetu, con la energía de ser, de haber salido recién del colegio, de la universidad, de ese ímpetu juvenil, digamos, pero a la vez, y bueno, en ese sentido, digamos, no hay me parece que no hay, la intencionalidad está más, como dices tú, un poco, o estaba más en las preguntas que en las respuestas, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo, digamos, sí habían inquietudes en mí eh, que, que nada, que digamos, estaba abriendo a explorar esas inquietudes, que son inquietudes que continúan en alguna medida hoy en día, ¿no? Es decir, que hay un poco de ambas cosas, hay un poco de ese impulso quizás no tan consciente, no tan racional, pero también hay cosas ahí de búsquedas personales, de heridas, de asuntos que, que estaba poniéndolos en la mesa para digamos, no sé, la reflexión artística, si quieres, ¿no? Ujú. Sí, me parece que las películas que vienen después sí tienen mucho que ver con esa división que te digo cuando muestro a la gente, cuando muestro al público, cuando la película es exhibida a un público, me hago consciente o más consciente, digamos, del público, de esta cosa del espejo, del otro, no sé cómo llamarle, pero y entonces ahí los planteamientos a partir de ahí son, hay mucho más racionalidad, digamos, ¿no? Antes eh, todo lo que estoy diciendo no es tan así rígido, pero es un poco para entendernos, ¿no? O sea, igual mis procesos creativos parten un poco de la cosa un poco más intuitiva, digamos, ¿no? De la cosa más visceral y después intento, digamos, racionalizarlos. ¿Cómo Sí, es un poco por convocas ahí. cómo convocas este grupo humano, ¿no? Son tus Mm. amigos, lo decías un poco ya antes. ¿Cómo los empiezas a invitar a ser parte del proyecto? Sí, en realidad era gente con la que yo venía haciendo cosas ya antes. La mayoría de la U, amigos de la U, compañeros de curso, con los que había hecho ejercicios de video, cosas, tareas, digamos, ¿no? Y algunas otras cosas que estaban, digamos, fuera de la cuestión académica, inquietudes más personales. Entonces era un grupo de amigos en el sentido este de que ya hacíamos cosas, ¿no? Eh, y, la convocatoria fue muy, o sea, como, che, y ahora se animan a hacer una peli, más o menos, o sea, como, eh, no hay plata, esto es lo que tenemos, un poquito va de esto la cosa. A los actores, por ejemplo, les dije, quizás hay que destacar con nombres, porque tampoco es un grupo tan grande, ¿no? Por ejemplo, con Alba, que es la productora, teníamos un grupo, formamos parte de un grupo que se llamaba, horrible, Los Jóvenes Elegantes, que de elegantes no teníamos nada, y éramos un grupo que nos habíamos juntado un poco alrededor de la carrera también básicamente para hacer películas, ¿no? Para hacer cortos. Ahí la conocí a Alba y después ese grupo desapareció, pero digamos, quedamos Alba, Tan y yo como un subgrupo, si quieres, que los que nos metimos a hacer la peli, ¿no? Y bueno, Alba fue una pieza fundamental en la película, ¿no? Porque si bien era productora, éramos tres el crew y entre los tres teníamos que hacer todo. Y entonces también había mucha
mucha conversación no, sobre lo que nos inquietaba, sobre el cine. Digamos, era una época que yo veía muchísimo cine, mucho cine, y leía también sobre cine, y eso, y Alba también, y lo compartíamos, ¿no? Entonces, bueno, con los actores es un poco distinto. Los actores son, a la mayoría los conocí en la universidad, y digamos a Roberto, a Juan Pablo, y haciendo cosas. O sea, me di cuenta del talento que tenían frente a la cámara, ¿no? Haciendo ejercicios. Entonces, sí, ahorita, digamos, hablo en términos generales del grupo, pero son casos individuales, creo. Lo que sí nos unía es como eh, esta inquietud, esta intención de hacer algo, ¿no? De hacer algo, sí, hacer algo, producir algo que lo que nos sentamos orgullosos, qué sé yo, y la entrega tal, digamos, y desinteresada, si quieres, hacer eso, ¿no? Nadie lo estaba haciendo por dinero, nadie lo estaba haciendo porque quería hacer una carrera de cine. Yo no tenía, o sea, sí quería dedicarme al cine, pero no entendía muy bien qué era eso de ser una carrera. Había otros impulsos ahí más, eh, más vitales para hacer, ¿no? Esa película y hacer cine, digamos, ¿no? Ya. Antes de que continuemos, los invito a todos los que nos están viendo ahora en la transmisión a través de la página en Facebook del Festival de Cine Radical, que pueden dejarnos preguntas para Martín, comentarios, para que también los recojamos y los conversemos aquí con él. Algo que se ha comentado mucho, Martín, acerca de Lo más bonito y mis mejores años, tiene que ver con el equipo de actores y actrices, ¿no? Hay algo que muchos críticos, muchos textos, mucha interpretación, digamos, que vino desde el momento del estreno de la película hasta ahora, repiten, que es la dirección de actores. ¿Cómo se logró este aspecto de una película y un aspecto, tomándolo como un aspecto destacable, ¿no? Cómo se logró esa, por ponerlo, usando muchas veces una palabra que aparece en críticas con respecto al cine boliviano en general, cómo se logró esa naturalidad, por ejemplo, en los actores, cómo se logró esa naturalidad en los diálogos, cómo se desarrolló ese trabajo. No sé si tú puedes comentarnos un poco cuál era el proceso que tenías con estos actores y estas actrices para plantearles las escenas, para compartirles el guión, cómo se elaboró el guión tal vez, o se reelaboraba tal vez mientras se hacía la película. Sí, a ver, que no se me entienda mal, no quiero desmerecer el cine boliviano que había visto hasta ese momento, pero sí yo estaba peleado con gran parte del cine boliviano que había visto hasta ese momento en términos de actuaciones. Entonces, para mí, el reto número uno, y estaba completamente consciente de eso, y era como, ok, voy a subordinar todo a esto, era el tema de la actuación, ¿no? Es decir, quiero tener una película con actuaciones creíbles, a cualquier costo, es decir, al costo de que la técnica sea imperfecta, a costa de que el sonido no sea el mejor, etcétera, etcétera. Eso sí, digamos, era una premisa en términos de dirección, como punto de partida, antes, o sea, digamos, antes de empezar nada, ¿no? Y lo segundo fue que me di cuenta a partir de ciertas experiencias que había tenido haciendo cortos. Esto es algo que no se sabe mucho, pero yo hice como más de 20 cortos antes de decir Lo más bonito. Y lo que pasa es que muchos de esos los he quemado prácticamente, me he encargado de que pasen al olvido, aunque hay uno que otro suelto por ahí. Y ese ha sido buena parte de mi escuela. Eso, ver cine, leer y, digamos, y otro tipo de formación ha sido como mi escuela, pero sobre todo, digamos, encontrar ciertos métodos para Lo más bonito ha sido clave el hacer varios cortos. Entonces,
un poco a partir de esa experiencia, decidí que, digamos, un poco la metodología, entre comillas, que iba a usar, tenía que ver con ensayar mucho con los actores, hacer un trabajo previo al rodaje. Entonces, si bien el rodaje tomó como 3 meses, estuvimos en este trabajo previo alrededor de, ya no me acuerdo, pero era mucho tiempo, eran 6, 8, 9 meses, mucho tiempo de preproducción, trabajando solamente en la parte actoral, ¿no? Sí, digamos, esa fue como la decisión fundamental de la peli, ¿no? Ahora, me preguntas un poco digamos, ya digamos, en los términos de... Ahí aparece mi esposa detrás de fondo. Saluda, amor. Viva. No me escucha, está con... estás con audífonos. Saluda. Hola, Andrea. Lo que pasa es que es raro esto, porque ahí te ves en el espejo y después aparece alguien y... ¿En qué estaba? Ya en la parte digamos, de la actuación ya propiamente A ver, yo había escrito, sí había escrito varias versiones de un guión, digamos, ¿no? En la forma tradicional que se entiende. Posteriormente, una de las, digamos, la última versión, si quieres, en realidad consistía en un folder, en un archivador, donde eran puros garabatos, dibujos, rayas, fotos, una cosa que solamente la entendía yo. Eso digamos, muchos tapes que había grabado en los ensayos. Entonces, digamos, esa era como mi materia prima para antes de comenzar el rodaje, ¿no? Entonces, se habla mucho o se cree que, digamos, ya agarro a mi cámara y nos hemos puesto a filmar la película, digamos, ¿no? Pero en realidad hay un trabajo previo ahí, bastante largo, y ahora que lo veo a la distancia, o sea, de un lujo, pero impresionante. O sea, hoy en día pensar en tener 8 meses, 6 meses de preproducción es casi imposible. O sea, actores a tu disponibilidad ese tiempo, lo veo muy, muy, muy difícil, ¿no? Y en ese tiempo sí lo podían, no sé por qué, no tengo idea. O sea, quiero decir, estábamos todos estudiando en la U y eso por supuesto tiene que ver, ¿no? Porque estás en la U todavía, a algunos los padres les costean, digamos, por lo menos tienes la casa de los padres, qué sé yo. No me quiero meter en eso, pero digamos, sí, habían ciertas condiciones que nos permitieron, digamos, ¿no? Y ese era el gran valor de producción, creo, de la peli, ese tiempo previo, ¿no? Entonces se cree que, digamos, agarró mi cámara y empezó a filmar, pero para llegar a ese punto donde en el rodaje las cosas salgan naturales, se hizo un trabajo en eso un poco parecido al teatro, en el sentido de que los actores tenían que, digamos, interiorizar a su personaje y tenían que saber cómo reaccionar ante ciertas situaciones. Otra de las cosas que yo, digamos, destaco y agradezco muchísimo, esta generosidad de los chicos, de los actores, hablo, sobre todo los principales, yo les dije, vamos a hacer una película, pero no van a leer el guión, o sea, no van a saber de qué va. O sea, ustedes no van a saber, solo lo voy a saber yo. ¿Se animan? Esa fue la pregunta, ¿no? Es como, ¿se animan a hacer una película donde no saben de qué va? Y vamos a filmarla cronológicamente para que ustedes vayan descubriendo a la par de sus personajes lo que sucede. Y bueno, se animaron y eso fue también, creo, clave. Entonces, había muchas escenas en las que ellos no sabían realmente qué iba a pasar en términos, sí, por supuesto sabían dónde estaban y cuál era el marco, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, no sabían algunas cosas que los otros, unos actores tenían una información y otros tenían otra información.
y en el momento de la escena iban surgiendo cosas y órdenes que yo iba dando uno y otro, que provocaba ciertos conflictos, digamos, ¿no? Eso, Justamente entre otras cosas, he nos ha utilizado. llegado, justamente Eso, nos ha entre otros llegado secretos que no puedo decir. que te los guardarás, por supuesto. Parece que ya tienen valor. En esa época no me di cuenta, pero... Justo llega una pregunta relacionada a esto que estamos hablando, ¿no? Que hay una persona que pregunta, que pide que comentes un poco la relación entre la improvisación y la escritura del guión, ¿no? ¿Cómo fue el diálogo entre estos dos aspectos, ¿no? Ahora, por ejemplo, comentas que que manejaste la información, hacer la información narrativa, digamos, de la película, de manera diferenciada para cada actor, ¿no? Entonces, esto implicaba que había un proceso de improvisación también para aquellos que no tenían cierta información. Sí, en esto, porque, a ver, si a veces hay malentendido, los que improvisaban en alguna medida, porque no es una improvisación completa, es una improvisación en cierta medida, es como el chip de agua, la analogía del jazz, ¿no ve? O sea, es como que tienes ciertos compases y dentro de eso te mueves, tiene que haber un marco muy cerrado para que puedas improvisar y en eso consistía los 9 meses previos, de crear ese marco súper cerrado donde ellos se puedan mover, porque si no, los actores empiezan a escribir la película en el sentido más amplio, digamos, ¿no? Y ahí no estás conduciendo a lo que quieres, no sé, decir, poner. Y una cosa clave es que sí me parece que, o sea, sí uno tiene que tener muy claro qué es lo que quiere o hacia dónde quiere apuntar antes de comenzar el rodaje de una peli, ¿no? Entonces, en ese sentido se confunde mucho la improvisación, ¿me entiendes? Ahora, dentro de ese marco rígido, los que improvisaban eran ellos con sus diálogos, pero no improvisaba yo la película, porque yo tenía que tener muy clara cada escena para empezar, ¿no? O sea, ok, mañana vamos a filmar la escena en la que Camila y Víctor cenan como en un espagueti y una ella la invita a viajar con un boleto de avión y el otro la rechaza. Eso hay que tenerla muy clara, digamos, ¿no? La escena para definir el lugar y definir qué actores van a estar, qué utilería, a qué hora del día se va a filmar, etcétera, 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 ¿no? Si uno tiene muy claro eso, ya puedes jugar un poco con la improvisación en los diálogos, en la forma en que dicen las cosas, en las sorpresas que uno le puede dar, y ahí bueno, yo usaba ciertas técnicas, ciertas mañas, si quieres, para llevarlos hacia lugares que yo quería que ellos lleguen, digamos, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que siempre funcionaban, hay muchas veces que no funcionaba eso, ¿no? O sea, lo que tú ves ahí de la película como resultado es lo que ha funcionado, ¿no? Hay mucho material descartado porque eso también, esa forma de hacer las cosas también te genera ese otro lado, de que tienes que filmar mucho para llegar a donde necesitas, ¿no? Uh-huh. No sé si voy respondiendo un poco. Sí, 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 creo que sí. Ahora a mí me surge una pregunta que tiene que ver con esto. Mencionabas hace unos minutos la relación con el teatro, por ejemplo, ¿no? Con crear tal vez cierta atmósfera o cierto tipo de trabajo que tiene que ver con el tipo de trabajo actoral en teatro, ¿no? Y cómo también te interesaba llevar a los actores, ahora mencionabas a tal vez cierto estado emocional, cierto estado sí, de sensibilidad en
determinadas escenas, ¿no? Que pudiera coadyuvar a lo que buscabas en cada escena, ¿no? En algún momento, entonces, esa idea, digamos, germinal que tú tenías, ese marco que estabas trabajando, también se vio influenciado o transformado durante, por ejemplo, el proceso de preproducción, todo el proceso de ensayos con los actores y actrices, si se ha visto transformado esa idea germinal, si se ha visto transformada, y si también hay algo de la historia, por ponerlo así en ese término que obviamente es cuestionable, ¿no? Que ha sido alterado, ¿no? Sí, sí, de hecho, o sea, esa parte de trabajo previo, de preproducción, por llamarlo de alguna forma, era en gran medida parte de la escritura de la película también. Como en cierta medida el rodaje también era parte de la escritura y la edición también. Yo siempre hablo de que digamos, la escritura de la película no es, por lo menos yo la pienso así, como no es que me siento y hago una cosa cerrada y después esto simplemente hay que filmarlo, ¿no? O sea, para mí uno está escribiendo la película todo el tiempo, ¿no? Desde que la pones en hojas, que son referencias, hasta que te ensayas con los actores, filmas, editas, estás escribiendo y reescribiendo constantemente, editas. Es decir, yo pienso a la escritura de las películas así, ¿no? Por lo menos me gusta pensar así. Y claro, cada película, después podemos hablar de la otra si quieres, ha tenido sus maneras y sus formas, digamos, ¿no? Pero un poco siempre dentro de eso. Entonces, en ese momento es donde más susceptible, digamos, más susceptible ha estado esta parte de la escritura en cuanto al aporte de los personajes y en cuanto a ciertas situaciones o ciertos diálogos. Sí, totalmente, ¿no? Digamos que antes de los ensayos yo tenía ciertas cosas claras, como digamos, no sé, la idea de la ausencia, la idea del abandono, o cosas más metafóricas, como las ideas de los puentes, y eso estaban antes, ¿no? Pero detalles del personaje, cómo camina, o cómo, no sé, cómo responde a ciertas situaciones, o incluso el look de los personajes. O sea, hay cosas que sí se han ido, digamos, formando, escribiendo en ese momento, que fue súper clave, ¿no? Porque yo filmaba, todos los ensayos los filmaba, y los reproducía y los editaba y sacaba fragmentos y jugaba un poco con eso, ¿no? Ahora no ensayaba, ahora tú me dirás, pero entonces, ¿cómo es que me dices que no había guión y los actores no vieron, pero ensayaron la película? No, o sea, no ensayaban la película, ya ensayábamos otras cosas, pero me gusta que se queden cosas de misterio. Otra cosa que me decías es el teatro, y es paradójico porque en realidad yo estaba peleado con las actuaciones teatrales de gran parte del cine boliviano, ¿no? Entonces, cuando mencioné eso, el teatro tenía que ver más con una metodología, ¿no? Digamos, de asimilar personajes que con el resultado, digamos, ¿no? Que con el resultado teatral, que es lo último que quería, ¿no? O sea, quería alejarme lo más posible de eso, ¿no? Y en cuanto a los puntos estos de momentos sensibles y eso, me parece que eso también, lo que pasa es que no te olvides que, a ver, en ese trabajo previo he hecho cosas como, por ejemplo, en algún momento les dije a, a Camila, a Alejandra y a Roberto, que eran Camila y Víctor, que no se vean, digamos, 1 o 2 meses antes de irme a los ensayos, que no se vean más, que traten de no verse en la calle, ¿ya? O sea, y que si se ven, se hagan a los locos uno al otro y no se, o sea, que haya un distanciamiento, ¿ya? Entre los actores, porque ellos eran amigos y se veían en la España, o sea,
salían de copas, qué sé yo, y entonces yo les pedí eso hasta el momento de la escena del reencuentro. Y pasaron, creo, no me acuerdo, entre que no se veían y hasta que llegamos a esa escena, que fue la primera escena que filmamos de ellos dos, no sé, ¿no? 4 o 5 meses. Y esa distancia hizo que, de alguna forma, en la escena del reencuentro de ellos dos en la película, hay algo en ese reencuentro que parece real. Y es porque realmente se estaban viendo después de cierto tiempo, de mucho tiempo para lo que era que nos veíamos todos los días en los ensayos, ¿no? Y además también se había creado un vínculo, ¿no? Eso era lo clave, o sea, entre los mismos actores, entre todos, habíamos creado un vínculo y ya eran casi novios ellos, o sea, eso también un poco sin querer, digamos, se llegó un poco a eso, ¿no? Entonces los vínculos y la cosa era real y la sensibilidad de ellos era real, por eso es que cuando, digamos que los hemos provocado, ¿no? O sea, los hemos representado, hemos puesto en escena eso en los ensayos y se han convertido en algo real que se ha manifestado en el rodaje, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado también creo que el hecho de que cuidábamos mucho las condiciones, digamos, normalmente un rodaje es como que lo último son los actores, las luces primero, no sé qué, la bulla, la entrada, salir, el tiempo, las esperas, toda esa cosa que hace que el actor no sé, pues, y intenté simplificar al mínimo todo eso, cosa de que ellos entren en la escena y no haya nada que los interrumpa, ¿no? Estoy simplificando, pero un poco lo que quiero decir es que las condiciones en el set, si quieres, en el momento del rodaje, o yo hacía todo lo posible para que las condiciones permitan que esos sentimientos, esas cosas sean reales. Quiero hacerte ahora una pregunta. Muy largas son mis respuestas, estoy hablando mucho porque me tienes que parar. Bueno, creo que no. En todo caso, es muy interesante conocer todos estos procesos, ¿no? También, o sea, mientras los vas diciendo, también se va formando un pensamiento, ¿no? Acerca de la obra misma, y creo que eso es justamente lo rico de conversar a detalle, ¿no? Hay otra pregunta que nos llegó a través de un comentario en la transmisión en Facebook, que dice... bueno, es una pregunta muy simple que la voy a un poco casar con algo que decías en esta última respuesta. La pregunta del usuario es ¿en qué se basó la película? ¿No? Como si tal vez se refiere a algún punto de inspiración o similar de la historia. Y yo quisiera tal vez casar esta pregunta con algo que comentabas en esta respuesta acerca de la distancia, ¿no? Por ejemplo, esta estrategia de distancia que tenía que ver también con los actores que nos comentabas, que tenía que ver con otras ideas más grandes, abstractas, digamos, metafóricas que tú querías desarrollar en tu película, ¿no? Y la idea de los puentes, ¿no? Como que aparecen mucho en la película inicia con la explosión de un puente. Entonces, te quería preguntar justamente eso, ¿no? Si esta base de la película, ¿no? Este punto germinal de la película tiene que ver con un planteamiento que hay insistentemente a través de muchas escenas, a través de toda la atmósfera que crea la película, de distancia, encierro, imposibilidad de comunicación, ¿no? El estallido del puente tal vez es eso, ¿no? Se cancela un vínculo entre dos territorios, entre dos personas, entre dos partes, ¿no? ¿Es esa tal vez una de las ideas germinales en las que se basó la película? Sí, sí, supongo que sí. Ahí vuelvo un poco a lo que te decía al principio, no me gustaría interpretarla, la película, en el sentido de limitar, porque sí había cierta conciencia en ese momento de que, digamos, estabas trabajando sobre ciertas figuras metafóricas, poéticas, no sé cómo llamarle, que
que podían dispararte hacia ciertos lugares, a ciertas inquietudes que tenía, pero al mismo tiempo sabía que podían estar un poco abiertas también a otras posibles opciones. Es cierto que, que había había esta que tiene que ver con cosas más emocionales, creo, estas inquietudes, esta sensación de incomunicación, esta sensación de una ciudad que va creciendo, esta sensación de abandono, de ir a la deriva, de, de frustración en alguna medida, y también algo de lo que estaba pasando en ese momento, digamos, que yo lo veía digamos, en mis narices, que tenía que ver con el, y que lo he vivido en carne propia igual, con la migración, ¿no? El hecho de que las familias se fragmenten, porque nadie migra porque le parece bonito viajar, ¿no ve? O sea, la gente migra por necesidad, y se encuentra ante un dilema generalmente, ¿no? O sea, o me quedo y muero de hambre o lo que sea, o, o voy a un lugar que tiene más promesas, pero eso tiene un costo de romper vínculos y de crear heridas, etc. Y yo me acuerdo de esa época, eh, las veces que iba al aeropuerto, era una cosa impresionante ver en el aeropuerto de Cochan, en la terraza de arriba, había una malla de gallinero y la gente repleta, ¿no? O sea, gente así como casi trepada, despidiendo a personas, ¿no? O alguna vez que había subido un avión y que volvía, yo veía esa cosa que ahora no se ve, ¿no? O sea, de gente despidiendo y aviones enteros saliendo, ¿no? Esa cosa esa imagen la tengo muy grabada de esa época, ¿no? Entonces, y tiene que ver con las condiciones también del país, ¿no? Con las decepciones, sí, con una sensación sí, de vacío, de truncado. Un momento que tal vez se parece un poco al de ahora, porque era un momento también de transición, el de estreno, ¿no? 2005, ¿no? Y bueno, toda la etapa de preproducción habría sido, digamos que 2004, 2005, todo ese primer momento del siglo XXI también fue un momento de una crisis sostenida que tiene con matices, obviamente, sus similitudes con el momento actual, ¿no? Sí, totalmente. O sea, en ese momento, esto de lo que te estoy hablando, porque obviamente el 2006 hay el gran cambio y la gran esperanza, y el país de a poco, porque las cosas no suceden de un año a otro, se va abriendo otra cosa, ¿no? Otro universo. Pero esta sensación, digamos, que atraía yo, que tenía que ver mucho con muchos años anteriores, ¿me entiendes? Con todos los noventas, con la guerra del agua, que la había vivido también de cerca aquí en Cochabamba, con la guerra del gas, las muertes, todo eso, esas cosas que se acumulan en años, esa desesperanza, si quieres, estaba un poco manifestándose de alguna forma. De eso, por ejemplo, sí estaba consciente yo, o sea, lo entendía así, dije, esta película tiene, hay eso, ¿no? Pero quería abordarlo desde un lado, desde la intimidad, desde el lado cómo afecta a la cosa más mínima, o sea, las relaciones más básicas. Eh, y los puentes en algún momento surgen, en esa reflexión surge la idea de los puentes, ¿no? Yeah. Sí. Te propongo ahora, Martín, con las preguntas que están llegando. Perdón, no he terminado o sea, con lo que está pasando ahora, me quería terminar algo ahí. Claro que sí. Sí, la verdad es que ahorita es muy difícil
prever, ¿no ves? Era muy difícil ver el 2005 o mismo 2006 que venía, digamos, ¿no? Habían promesas, pero no sabíamos que venía. Ahora es como que no sabemos bien qué viene, pero promesas no hay. Por lo menos esa sensación tengo. O sea, lo que veo es como más bien un momento de oscuridad bien fuerte el que viene, ¿no? Espero estarme equivocando, pero sí, no sé, algo se ha roto el año pasado que nos ha atravesado a todos, más allá digamos, de los colores, de en qué lado estés, algo se ha roto. O sea, yo de eso estoy seguro y eso nos va a tomar muchos años, quizás una década, no sé, suturar o curar. Bueno, eso nomás para... Sí, No mencionó la pandemia, o sea, me he quedado en diciembre. sí, es realmente un proceso de crisis que sí, creo que cada vez hay más, al menos bueno, lo que estamos conversando ahora y bueno, por algunas reflexiones que se pueden hacer. Es un proceso que todavía está comenzando, ¿no? Es una crisis sostenida eh, que puede extenderse mucho tiempo más, ¿no? Acerca de esto, de todo lo que estamos conversando y con este fuerte poder de las imágenes de encarnarse como elementos en estructuras, digamos, como elementos en estructuras políticas, ¿no? Eh, ¿Tú cómo has visto, por ejemplo, algunos críticos, esta es una pregunta un poco que le estoy haciendo en base a un comentario que llega, que dice que algunos críticos han dado una lectura política a tu cine, ¿no? Y que la relacionan, por ejemplo, que relacionan tu cine con un nuevo cine boliviano, ¿no? Que sería más o menos el cine digital, ¿no? Que, bueno, es un poco anterior, pero tal vez este momento principios del siglo XXI fue el momento más fuerte, por ponerlo así, ¿no? Tú planteas conscientemente en Lo más bonito y mis mejores años o en tus películas siguientes, en tu hacer ahora como cineasta, un proyecto de esta envergadura, es decir, que esté vinculado de una forma, vamos a decir, más consciente con un hacer, un establecerse políticamente. Por ejemplo, esa es una de las cosas que cuando tenía 23 años no terminaba de entenderlo del todo, o no lo veía así. No es que no lo había pensado, pero me costaba afirmar lo que te voy a decir ahora, que todo cine es político. Eso posiblemente no te lo hubiera dicho en esa época, ¿no? Por más de que estés contando la historia de, no sé, de dos chicos encerrados en una caverna, o sea, todo cine es político. Ahí podemos entrar en el debate si, digamos, qué político, qué no es político, cuál es, qué se entiende por político, etcétera, ¿no? Pero así para resumir, te diría que sí, o sea, todo cine es político, o sea, incluso el que menos parece, y a veces el que menos parece es el que más. No sé, Avengers no es político, por supuesto que es político. Es decir, hay un discurso, hay un discurso, hay una ideología, y en ese sentido entra en el campo de lo político, ¿no? Y en esa disputa que es constante. Ahora, se puede diferenciar, digamos, de un cine que sea, digamos, más militante, si quieres, o de denuncia, como se llamaba a buena parte del cine de los 70, y eso ya quizás es otra discusión, pero lo político, sí, en términos, digamos, un poco más grandes, me parece que sí. Y ese mostrar, esa decisión de la que te hablaba, que para mí es fundamental, el primer día que muestro mi película a un público, es como el comienzo de entender algunas cosas, digamos, ¿no? Que todavía sigo en esa búsqueda de proceso, pero una de esas es esta, ¿no? De entender de la repercusión que tienen las imágenes
sobre el resto de las personas, y el cine en particular, sobre los imaginarios, sobre la construcción de identidad, sobre cosas, sobre el dominio de unos países sobre otros, sobre la economía, etcétera, etcétera. Entonces de ahí comienza mi reflexión y digamos que las películas que vienen después está quizás un poco más presente esa reflexión. Ahora, de eso que no se entienda mal, ¿no? Es decir, sí, que no se entienda mal. Es decir, no hay una agenda en el sentido de ni partidaria, Partidaria, claro, sí, sí, sí. Ajá, y tampoco, digamos, la política en un sentido estrecho, digamos, ¿no? Es muy importante para mí la narrativa, el lenguaje cinematográfico, la construcción de personajes, la credibilidad, la forma, es decir, hay varias cosas ahí que me interesan, ¿no? Es decir, eh, sí, no sé si respondo un poco a tu pregunta. Sí, sí, sí. Ya, bueno, ya estamos en esta segunda parte que te planteaba al inicio de hablar un poco más de tu cine en general. Llega otra pregunta que tiene que ver, es una pregunta que menciona a otra de tus películas, Los Viejos, que es tu segundo largometraje. Y bueno, la pregunta viene de Ana Rebeca Prada, que dice, creo que hay dos blogs, el de Lo más bonito y mis mejores años y el de Los viejos. ¿Es posible pensar en estas dos vertientes? Sería una vertiente de lo narrativo versus otra vertiente de lo poético, ¿no? Según esta lectura. Eh, ¿Qué piensas en relación a lo que estamos hablando acerca de esta recepción, digamos, de estas dos películas, no siendo lo más bonito, de acuerdo a este comentario, más narrativa y siendo los viejos más poéticos? Mm. Es problemática, o sea, el planteamiento es interesante y es válido y cada quien lo puede ver como le parezca, o sea, ahí sí que una vez que uno lanza las películas al espacio público, defenderlas o querer acomodarlas o situarlas, no sé cuánto sirve. Dos bulldogs, decir, para mí es parte de mi exploración personal, es decir, estoy explorando por un lugar y en lo más bonito y en los viejos estoy explorando por otro lugar, pero me parece que igual hay puntos de conexión. En todo caso, preferiría o me gustaría que sea, digamos, es que una primera y una segunda película para situar a un autor o alguien que pretende o quiere ser autor, digamos. Me parece que quizás es un poco reducido, habría que quizás ver un poco, ¿no? Mi tercera película, ahora estoy haciendo mi cuarta, y quizás de ahí poder sacar algo un poco más, ¿no? Porque, por ejemplo, en Eugenia hay cierta narratividad, digamos, que está en lo más bonito que vuelve, ¿no? Entonces quizás es parte nomás del mismo blog, pero otra faceta, digamos, ¿no? Otra. Eh, a mí igual me gustaría o me gusta pensar lo que estoy haciendo como un conjunto de cosas, ¿no? Que a la distancia y con los años, ojalá tengan algún tipo de sentido y algo, eh, sí, como piezas de un rompecabezas que Uh -huh. va a tener un poco más de,
mejores explicaciones quizás cuando se vean más piezas. No sé, te estoy diciendo lo que muero mañana de COVID y chao, o sea, se acabó. Pero sí, no sé, se ha hablado mucho de eso, los viejos y lo más bonito, ¿no? O sea, evidentemente, a primera vista, o sea, dices, o sea, aquí hay como dos planteamientos distintos, pero las búsquedas, no sé, el tema de las relaciones paterno-filiales, las relaciones de poder, el cuestionamiento sobre la bolivianidad, etcétera, creo, están en ambas y otras cosas más que puede ser que estén notadas, pero que sí, yo no sé, o sea, es súper válido todo lo que diga sobre lo que se puede interpretar de lo que hago, porque ahí está. Me parece muy interesante algo que has dicho ahora acerca del poder. Eh, la última película que has estrenado es Eugenia, tu tercer largometraje estrenado en 2018, y va a ser una historia que desde mi lectura plantea una tensión muy importante acerca del poder, ¿no? Y acerca de lo que significa el poder desde diferentes tipos de personajes, ¿no? En este caso, bueno, en el caso de la protagonista, una mujer que está en un momento, digamos, de su vida de rehacer cosas, de reempezar, de repensarse, ¿no? Y el discurso o más que el discurso, cómo encarna el poder este personaje desde su lugar, desde un lugar íntimo, desde una historia, vamos a decir, chiquita, ¿no? O sea, por no ponerlo en un sentido así desde su propia historia, ¿no? ¿Cómo encarna ella y cómo tú encarnas a través de esta película el poder, una lectura, una interpretación, algo que piensas acerca del poder? Se van haciendo cada vez las preguntas más complicadas, ¿ah? Ya vamos a acabar, ya. Está bien. No, Paciencia. está bien, son cosas que te obligan a acabar ya, ya. A ver, bueno, por ejemplo, en Eugenia también hay una constante, creo que están en las otras películas, sobre los personajes un poco tanto marginales, ¿no? Que están los viejos, están lo más bonito, ¿no? Y aquí también nos encontramos ante un personaje un poquito, sí, quizás creo que sí, se puede decir que es marginal también y que en ese sentido está intentando encontrar su lugar en una sociedad patriarcal, si quieres, y está intentando empoderarse, digamos, ¿no? Esto está un poquito contrastado, matizado o digamos, hay una analogía, si quieres, ahí con esta de los 60, Tania, que respondía a una estructura militar, ¿no? O sea, que había sido enviada a Bolivia como espía y respondía a una estructura de izquierda, todo lo que quieras, pero militar también, ¿no? Por lo tanto, patriarcal también. Está la figura del padre, que es un ex guerrillero, y ya me estás haciendo hacer lo que no quería, interpretar mis pelis, pero sí creo que... Fue consciente, o sea, lo que quería un poco reflexionar es que todo este proceso fue consciente. Por ejemplo, lo que estamos hablando ahora, lo que estás un poco contando, ¿no? De rodear, digamos, a este personaje de ciertos símbolos, ciertos otros personajes, ciertas estructuras de un poder y ella enfrentándose a ese poder.
de alguna Sí, forma. sí, 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 digamos, eso sí. Es lo que te decía un poco, después de Lo Más Bonito se va haciendo cada vez más, no es que Lo Más Bonito no haya sido una película inconsciente, ¿no? Pero digamos, hay más conciencia sobre ciertas cosas, y digamos, más reflexión, y a veces para llegar a, no sé, a escribir cierta escena o a resolver cierto asunto de la película, hay como mucha vuelta de cabeza, para llegar a veces para llegar a una pregunta en realidad, ¿no? Eh, pero sí está, y a mí me interesaba, me interesaba en Eugenia, explorar las relaciones de poder también dentro de la familia, ¿no? Padre, hija, dónde está situado el padre, dónde está situada la hija, la, la, la esposa, pero también cierta conciencia de este personaje, con respecto a su sociedad, dónde está situada ella, digamos, ¿no? ¿Cuál es su relación de poder con, no sé, hay una cosa, por ejemplo, de la que nadie ha escrito de la peli, que es que durante toda la película hay gente del servicio en segundo plano. Y eso es algo que yo lo he hecho a y que está puesto en escena, ¿no? Eh, gente, ya sea mujeres limpiando o haciendo algún tipo de servicio, digamos, ¿no? Eh, y eso es también una relación de poder, pues finalmente, ¿no? O sea, por más de que no estén trabajando, por ejemplo, para ella, pero ella está situada en una clase, en un lugar donde eso implica cierta relación de poder con otros sujetos de su entorno, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo está cruzado con el empoderamiento de la mujer, ¿no? Que, digamos, que no lo tiene, ¿no? Entonces, este tipo de cosas creo que están ahí, puestas a la mesa, un poco abiertas, digamos, ¿no? Ya. Bueno, quiero hacerte una última pregunta antes de terminar esta conversación, que recoge todo lo que hemos venido hablando, ¿no? O sea, pensar un poco desde esta primera película, Lo Más Bonito y Mis Mejores Años, hasta la más reciente, ¿no? De la que estamos hablando en esta última respuesta, Eugenia. Hablándonos sobre la producción de Lo Más Bonito, nos comentabas que les decías a los actores, por ejemplo, no, aquí no hay plata y que bueno, era un interés del proyecto, un poco moverse en ese sentido, ni generar dinero después, ¿no? Eh, Ahora, ¿cómo tú piensas ese tema de la plata, justamente, al hablar de proyectos cinematográficos? Obviamente pienso que cada proyecto, por cómo es el cine boliviano, tal vez ha tenido su particularidad, ¿no? En este tema, ¿no? Su propia forma de hacerse, ¿no? Pero a la hora de pensar una primera película, ¿cómo ves, cómo pones en qué lugar, digamos, está este tema del presupuesto, ¿no? Que muchas veces es algo que resuena mucho en las cabezas de, de, de personas, de realizadoras que quieren hacer una película por primera vez. A ver, te voy a decir honestamente, yo he entrado, digamos, a hacer cine resignado de que nunca iba a ganar plata haciendo cine. O sea, he entrado con esa, sin ningún tipo de esperanza, ¿me entiendes? O sea, era como un poco bajo la figura también un poco romántica del artista ¿no? Desde Van Gogh, ¿no ve? Hacer de todas maneras. Sí, un poco con esa idea yo he entrado al cine, entonces no me he, digamos, no me he choqueado como algunos colegas que sé que han intentado su primera película y ven que no están ganando plata y no sé qué, y chao, y se dedican a otra cosa. No tenía expectativas y tampoco tengo, la verdad. Entonces, en ese sentido, de alguna forma, como que rápido me he liberado de ese tema de que el cine, digamos, me iba a sostener, ya, por lo menos directamente, digamos, ¿no? Y entonces, he entrado a hacer, porque hay toda una historia, no quiero dar lata, pero hay todo un trayecto que se hizo antes de filmar Lo Más Bonito para conseguir dinero,
Y en cuanto a dinero y fondo, también una cosa que fui entendiendo a medida que pasaron los años, desde temprana edad, cómo funcionan los fondos internacionales, los festivales, cómo funciona el mundo del cine en ese sentido, que no es una cosa que alguien te puede sentar y te lo explica en dos patadas, es muy complejo, digamos, ¿no? Y, y la clara desventaja en la que estábamos y nada, entonces como no hacerse ilusiones y ya está, es que algún día te cargo de plata bien. Eso en términos, digamos, como de la cuestión profesional, digamos, ¿no? Que te va a dar de vivir. En cuanto pero sí lo otro que es, ok, ya, no vas a cobrar, pero una película cuesta hacer, o sea, hay gente que hay que pagar, hay que comprar esto, lo otro, no sé qué. Eso también es larguísimo porque un rato podemos hacer cada película que he hecho ha sido como, digamos, casi una empresa distinta y con condiciones muy, muy distintas una a otra, como por ejemplo la última película que he filmado, no Eugenia, sino la ultimísima que ahorita está en postproducción, que ha ganado fondos locales, internacionales, gracias a la cosa del PIU que hubo el año pasado. Una película soñada en el sentido de las condiciones, digamos, de producción, ¿no? Y me parece que eso así como no volverá a ver en un buen tiempo. Entonces, digamos, sí he atravesado desde... Pero hay otro documental, por ejemplo, que estoy haciendo que lo he hecho solo, digamos, yo y mi cámara, y ha costado casi nada. Entonces, no es un tema en el que digamos, me quiera volver loco. O sea, lo que he hecho es conseguir desarrollar ciertas habilidades para hacer dinero en otros aspectos, fotografía publicitaria, después publicitarios, algunas otras cosas. He tenido que desarrollar con el tiempo ciertas, ¿no? Habilidades, digamos, para generar mi sustento, digamos, ¿no? Porque no soy heredero ni nada, o sea, más con, eh, con plata, o sea, o sea, no nos pagamos, pero había que comprar tapes y habían que comprar algunas cosas, ¿no? Meriendas y cosas así, y eso lo financiaba filmando los fines de semana matrimonios, por ejemplo, ¿no? Y así, casi todas mis películas han sido financiadas con lo que había, con lo que se podía, porque había una cosa más vital que me motivaba, digamos, a hacerlas, ¿no? Y es muy desgastante, la verdad, es muy desgastante. O sea, es como después miras atrás y dices, mierda, ¿cómo he estado tantos años con esta peli? Por ese motivo, digamos, ¿no? Te desgasta físicamente, o sea, energía, cabeza. Es un tema, con que yo diga que no, con lo que le estoy tomando así como, sí, ¿no? Es un tema bien, bien complicado, ¿no? Es un tema bien complicado, pero yo, como te digo, he entrado en el juego con cierta resignación a que, ok, si no hay nada, vamos a hacer películas sin nada, ¿no? Pero no es una cosa sencilla y yo soy muy partidario de que, o sea, la importancia que tiene el cine para un país y por tanto el cine tiene que estar financiado con dinero público, pero así también el cine tiene que provocar reflexión y tiene que ser un cine que retribuya, digamos, de alguna forma ese dinero público, ¿no? Porque hay gente que sigue pensando, sí, que es de dinero público, pero quieren imitar a Hollywood, digamos, ¿no? Ese tipo de cosas. Hay cero reflexión, digamos, y yo me peleo un poco con eso, ¿no? Pero creo que es motivo de otra discusión. Pero sí soy partidario de que tendría que haber, o sea, lo que ha pasado el año pasado con los fondos más de 40 películas largos y como nunca, ¿no? Y eso, si eso tendría continuidad, o sea, olvídate, o sea, cambiaría la cinematografía boliviana, o sea, y sin decir todo lo que genera, ¿no? Una cantidad de empleos impresionante y todos tangibles, ¿no? Identidad, etcétera, etcétera, que eso ya creo que todos lo saben.
Bueno, sí, la situación que mencionas es realmente preocupante y es algo que, bueno, lo más preocupante es que tal vez no hay un escenario, no hay horizontes que se estén dibujando para resolver ese problema, ¿no? Y que la pena es que muchas iniciativas, más allá del gobierno del que hayan sido parte, quedan en eventualidades, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Momentos que ocurrieron y que no hay certeza si van a volver a ocurrir. Bueno, Martín, cerramos esta conversación, hemos hablado más de una hora. Un gustazo, como siempre. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Gracias, Martín, por ser parte del ciclo, ¿no? Abrir con tu película realmente es, ¿no? Algo importante para la manera en la que el festival también piensa lo que es hacer este cine reflexivo, ¿no? Justamente lo que decías al terminar, ¿no? Este cine que se arriesga por hacer una reflexión acerca de su condición, ¿no? Como objeto, como imágenes. Totalmente. Che, no, gracias a ti, Mari Carmen, siempre un placer conversar contigo, me encanta, ojalá se dé pronto otra oportunidad. Bueno, gracias nuevamente, gracias a todos los que nos han escuchado, a los que han asistido a esta transmisión con todos ustedes hasta el día jueves. Gracias, Martín.